Hola, buenas noches, Steven. Buenas noches. Hola, Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a dar espera de unos 3 minuticos para ver si el resto de los compañeros eh, se nos unen a la tutoría y damos inicio, ¿listo? ¿Listo, profe? Bueno, vamos a dar inicio, siendo hoy 15 de marzo del 2021, vamos a dar inicio a nuestra ya séptima tutoría, ya la próxima clase ya sería ya el examen final que tenemos con todos. Es un examen un poco teórico y práctico, entonces vamos a dar inicio ya para culminar nuestro módulo, podría decir, ¿sí? Ya hemos visto, hemos visto ya en la última clase, miramos lo que se trata sobre las listas, ¿sí? Lo que tiene que ver lo de las pilas, cómo funciona una pila dentro de una estructura, qué es apilar, qué es desapilar, ¿listo? Hoy vamos a iniciar ya con una nueva temática, ¿sí? Una nueva temática que también hace parte de las estructuras de datos dentro de la programación, dentro de los algoritmos, ¿sí? ¿Por qué no hemos visto tanta práctica en esta clase? Nosotros, como ya estamos en algoritmos 2, si ustedes no tienen conocimiento conceptual, se podría decir, sobre todas las estructuras y alineamientos que rigen un algoritmo, no podrán entrar en la clase de lenguaje de programación avanzado. Dentro del lenguaje de nivel avanzado, que lo van a tener, creería que dentro del siguiente semestre o el siguiente ciclo, ¿sí? Es ustedes donde ya van a implementar estos conceptos. ¿Listo? Bueno, vamos a compartir pantalla por aquí. ¿Listo? Cortamos pantalla y vamos a dar inicio. Bueno, contextualizándonos un poquito, habíamos hablado sobre los diferentes tipos de estructuras de datos que existe dentro de un algoritmo, dentro de un programa, dentro de un lenguaje de programación, ¿sí? Una estructura de datos, como la palabra lo dice, es una colección de valores. Al hablar de colección de valores, hace referencia a que voy a estar dentro de esa estructura, voy a declarar parámetros, ¿sí? Voy a poner diferentes condicionadores, ciclos, repetitivos, ¿sí? Las diferentes palabras de texto léxico y gramático que dependen de todo el lenguaje de programación. ¿Sí? Toda esta colección de valores dice la relación que existe entre esos valores y las operaciones que podamos nosotros hacer entre ellos. Ustedes saben que si no existe dentro de un ciclo for una variable de inicio y una variable final, no voy a poder realizar este tipo de estructura. ¿Listo? Eso es como una regla que tenemos que nosotros cumplir dentro de estos diferentes tipos de estructuras. Que tenemos que nosotros inicializar con un void main.
en la parte de arriba en la cabecera de un algoritmo y finalizarlo con un corchete es una regla definitiva. ¿Listo? En pocas palabras, dice, se refiere a cómo los datos están organizados y cómo los puedo yo administrar. Si yo sé qué estructura de datos voy a seleccionar y voy a implementar en mi algoritmo, sé cómo van a ir organizados mis datos, mi información. Si yo quiero realizar ese algoritmo solo a punta de pilas, o solo a punta de colas, solo a punta de listas, y qué tipo de listas, enlazadas, circulares, ¿sí? Yo lo puedo hacer. Lo importante es que yo lo determine desde un comienzo cómo voy a organizar, porque si yo no sé cómo voy a organizar, yo no voy a poder administrar. ¿Listo? Dice, una estructura de datos describe el formato en que los valores van a ser almacenados, cómo van a ser accedidos, cómo los voy a almacenar, cómo voy a acceder a los espacios de memoria de mi información, si es posible, cómo los voy a modificar, cómo los voy a editar, cómo los voy a trasladar, pudiendo, dice así, existir una gran cantidad de estructura de datos en un solo algoritmo. ¿Listo? Eso ya queda a preferencia de uno, a criterio del propio, se podría decir, si dentro de mi algoritmo solamente voy a manejar una estructura, tipo de estructura, ¿sí? O diferentes de ellas. Bueno. ¿Qué es lo que hace específica una estructura de datos? Es el tipo de problema que vamos a resolver. Es por eso ahí la importancia de saber qué es lo que yo voy a desarrollar. Porque ¿qué me voy a complicar haciendo un container, un query, una lista, ¿sí? Si simplemente necesito sumar dos números. ¿Ah? Entonces, primero tengo que saber el problema que me está abarcando y yo analizo qué estructura le voy a focalizar. Bueno, entonces nosotros necesitaremos una estructura muy simple, que solo permita almacenar 10 números enteros consecutivamente sin importar que se repitan, y que podamos nosotros acceder a estos números por medio de un índice, porque nuestro problema a resolver está basado en 10 números enteros solamente. ¿Sí? No hay que complicarnos. Si yo necesito almacenar 10 números, y además el problema no me dice que los pueda yo, que no los pueda repetir, pues simplemente los almaceno consecutivamente, así se repitan. Porque lo único que necesita el algoritmo es que yo almacene 10 números enteros, no más. ¿Sí? ¿Necesito alguna estructura de datos? No, ¿verdad? Sencillo, un algoritmo básico. Dice, si ya tengo este ejemplo, o tal vez nos interese almacenar n cantidad de números enteros, n, ya no son 10, n cantidad de números enteros, y que se puedan ordenar al momento de insertar uno nuevo. Por lo que necesitaremos una estructura más flexible. Si nosotros leemos esta parte de acá abajo, nos damos cuenta directamente de que la problemática en un comienzo ya se puso un poquito más compleja, ¿verdad? Ya no hablamos de 10 números enteros que vamos a solamente almacenar, sino que ya estamos hablando de una n cantidad que desconocemos, ¿sí? Y que además de eso yo quiero ordenarlos en el momento de insertar uno nuevo. Es ahí donde entra la parte de las estructuras, según la complejidad de nuestro algoritmo. ¿Por qué son útiles las estructuras? Son útiles porque siempre vamos a manipular los datos, y si los datos están organizados es una tarea mucho más sencilla y mucho más de alcanzarla. ¿Sí? Esto es como que lo más importante dentro de las estructuras de datos, lo vital. Considera el siguiente problema. Vamos a considerar el siguiente problema para que todos estemos aquí conectados. ¿De qué forma puedo saber si una palabra tiene exactamente las mismas letras que otra palabra? Nuevamente, ¿de qué forma puedo yo saber si una palabra tiene exactamente las mismas letras que otra palabra? Un algoritmo. O digámoslo de otra forma, dice aquí el planteamiento. ¿Cómo saber
si una palabra es una permutación de otra palabra? ¿Qué es permutar para ustedes? ¿Qué es permutar? ¿Quién me puede decir qué es permutar? La palabra permutar, chicos, viene de la palabra cambio, una permuta, un intercambio, ¿sí? Vamos a ver de qué sirve la permutación dentro de los algoritmos. Esto es lo que nosotros queremos saber. Si en una palabra, en comparación a otra palabra, ¿cuántas palabras son iguales? ¿Cuántas letras tiene igual y cuántas no? ¿Listo? Vamos a ver. Si queremos resolver este problema con papel y lápiz, el que yo les digo, basta con escribir las palabras y visualmente identificar si ambas palabras tienen las mismas letras. Muy sencillo. Cojo un papel y lápiz, coloco la palabra 1, coloco la palabra 2 y miro qué letras, si ambas palabras tienen las mismas letras y qué letras. Muy sencillo, ¿sí? Una forma rápida es contar mentalmente el número de cada tipo de letra en ambas palabras. Y si tienen el mismo número, entonces sí es una permutación, ¿sí? Permuta dentro del léxico castellano significa cambio, cambiar una cosa por otra, pero de la programación dentro de los algoritmos o dentro de lenguajes de sistemas, ¿sí? La permutación es esto, chicos. Es una forma en contar mentalmente el número de cada tipo de letras en ambas palabras y si tiene el mismo número, entonces se formaría una permutación. Miren este ejemplo de permutación en sistemas. Tengo la palabra casa. La primera es la C, que es igual a 1, ¿verdad? La primera. Uy. A, que sería la segunda letra. ¿Sí? Y la S, que es igual a 1 también. ¿Sí? Si yo tengo la palabra saca, que es igual que casa, es lo mismo, des en cuenta. S es 1, A, 2 y tengo una. ¿Sí? Una S, dos A's, una C. Una S, dos A's, una C. Esto es una permutación dentro de la programación. ¿Sí? Ambas palabras tienen el mismo número de letras. Es una permutación. Ejemplo. Vamos más acá. Pero si quisiéramos, dice, resolverlo mediante la programación, tenemos que decirle a la computadora cómo saber qué es una palabra, ¿verdad? Tenemos que nosotros declarar si es entero, si es float, si es char, si es string, ¿sí? Tenemos que decirle a la computadora cómo saber qué es una palabra y decirle cómo debe comparar estas palabras. Es un algoritmo. Coja la primera palabra y si casa es igual a saca, que me arroje un resultado. Si la letra C se encuentra en la segunda palabra, que me arroje un resultado. Hacer una comparación de estas dos palabras, ¿sí? Lo mismo que nosotros hicimos con el papel y lápiz. Tenemos que hacerlo en el algoritmo. Esta pequeña permutación. ¿Se te ocurre alguna forma? Obviamente. Yo puedo hacer una comparación de estas dos palabras colocando un vector, la primera palabra, y otro vector, la segunda palabra, en un simple arreglo, en un array. Vamos a ver cómo. Si lo hacemos como un array, como un arreglo, nos quedaría así. Tenemos un vector de ¿cuántas posiciones? De 4 posiciones. Sería 1, 2, 3, 4. ¿Sí? En el primer espacio de memoria va la C, segundo la A, la tercera la S y en la cuarta ya viene la A. Lo mismo hacemos con la segunda palabra. No es casa, sino saca. El mismo vector de 4 espacios, el mismo arreglo.
En la S va a la posición 0, en la posición 1 va la A, la posición 3, 2 va la C, y la posición 3 va la letra A. Dice, ¿qué tal si pensamos en las palabras como una estructura de casillas, de letras secuenciales, array o arreglo, donde cada letra representa una casilla en una estructura? Eso está dicho. Ya sabemos, un array tiene espacios de memoria. Y si ahí coloco un dato, pues en ese espacio de memoria va a permanecer. ¿Listo? A cada casilla le damos un índice, un espacio de memoria, con el cual podamos acceder a ella para saber qué letra tiene contenida. O sea que si yo le digo al algoritmo en el vector 1, que es en la casa, ¿sí? Dígame por favor, compáreme la posición número 2 con la posición del segundo vector que también se encuentra en la número 2. ¿Listo? Dice, ahora para resolver el problema debemos saber cómo comparar las palabras y sus letras. Lo primero que podemos evaluar es el length. ¿Qué es el length? Famosamente también conocido como longitud de la palabra. O sea, ¿cuántos caracteres tiene ese arreglo? Ese es el length. Si las palabras tienen diferente número de caracteres, entonces no tiene sentido, ¿verdad? Ya sabemos que no tendrán exactamente las mismas letras, obviamente. Si tiene, pues estoy hablando de casas y saca, no tienen la misma cantidad de caracteres, entonces no es sentido, no es lógico comparar más, ¿verdad? Porque que no van a tener las mismas palabras. ¿Listo? Las letras, perdón. Lo siguiente será contar las letras por tipo de letra. En el ejemplo anterior, las palabras casa y saca, contamos las letras mentalmente, pero las escribimos en papel con una estructura muy específica. Cada letra que encontremos se asociará al número que contamos. Entonces, si hacemos eso, ¿habrá alguna estructura de datos que me ayude a asociar las letras con el número que contamos? Ya sabemos que con el array, muy difícil. ¿Sí? ¿Habrá alguna estructura de datos que me ayude a asociar las letras, la misma cantidad de casa, asociar las letras con la otra palabra, con el número que nosotros contamos? Para eso existe una estructura, una función, más que estructura, una función que se denomina keyValue, la famosa llave valor dentro de los algoritmos. Llave valor. ¿Cómo funciona la llave valor? También es conocida como famoso dictionary, o también en español como diccionario, ¿sí? Donde la letra que nosotros queremos sacar de la palabra casa, donde la letra es la llave, es el número contado. Esa es la forma como trabaja keyValue. Además dice, en esta estructura, repetir la llave, porque de lo contrario tendremos letras repetidas y no podremos contar. ¿Listo? Para eso me va a servir esta estructura, la llave, ¿sí? Es un valor asociado a cada número contado. La C le asignamos un número, a la A le asignamos un número. ¿Listo? Es de ahí de esa manera que nosotros no vamos a poder repetir la llave, porque de lo contrario tendremos las letras repetidas. ¿Sí? Y no podremos contar cuántas Cs hay, cuántas As hay, cuántas S hay. Es por eso que la estructura dictionary es muy distinta al array. Porque en el array, los vectores, nosotros no podíamos hacer nada. Podíamos simplemente mirar, visualizar, pero ya entrar en profundidad del algoritmo, en la programación, nos queda un poquito complejo saber cuántas As, cuántas S tenía en ese arreglo. ¿Sí? Por eso esta estructura diccionario, keyValue, me va a ayudar a hacer ese proceso. Ya que el array dice, sí podemos repetir letras. Cambio en keyValue, no vamos a poder repetir, ¿verdad? Porque es una keyValue para cada letra.
Pero en esta estructura, dice de diccionary, no deberíamos permitirlo, ya que eso sería lo que nos permita resolver el problema de contar. Dictionary. Miren aquí el ejemplo de Key-Valve. ¿Qué pasa? La palabra casa tenía otra A, ¿verdad? Pero como estamos aplicando la estructura dictionary, solamente estamos identificando 3 palabras diferentes dentro de la palabra. 3 letras diferentes dentro de la palabra. ¿Sí? Entonces, C tiene una, a la A tiene 2 veces y la S tiene una. Lo mismo que nosotros habíamos hecho con papel y lápiz, ¿recuerdan? Lo mismo hacemos acá con la siguiente de saca. S tiene una, A tiene 2 y C tiene una. De modo dice que para operar la estructura array tenemos que hacerlo recorriendo una a una todas las casillas para obtener las letras mediante su índice. Contiene la letra C, la casilla 1 contiene la letra A y así sucesivamente. Para el caso de la estructura dictionary o key-value, podemos decir que vamos a operar en ella a través de su llave, a través de su key. La llave tiene asociado el valor 1, la llave A tiene asociado el valor 2, ¿sí? Y la S tiene asociada el valor número 1. ¿Sí? Asociamos un valor a cada letra. Eso es lo que hace el dictionary. Sin copiar. Cosa diferente que en un array sí se podía copiar, ¿no? Porque teníamos 4 espacios en un vector, ¿sí? CA, se repetía la A, y la saca también. Cada vez que encontremos una letra, la pondremos en la estructura diccionario. Si no existe, se agrega y se asocia con el valor 1. Si ya existe, entonces contamos y a su valor le sumamos más 1 para que siga en la siguiente posición. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es la conclusión de esta estructura? ¿Qué concluimos? Hasta este punto, las estructuras de datos no han ayudado a resolver este problema, con el simple hecho de tener nuestros valores organizados y definiendo la forma en la que podemos esperar sobre ellos. Todavía no está claro. Aún quedan varios pasos más para resolver el problema por completo, pero eso pasa a ser objeto de otro tema de programación que son los famosos algoritmos, organizar la estructura. Por ahora, dicen, no basta con identificar la estructura de datos. Ya sabemos qué estructura vamos a utilizar, ¿sí? Que es la key-value o el diccionario, ¿verdad? Pero el hecho de que nosotros la hayamos definido no significa que ya tengamos resuelto nuestro algoritmo. Miren aquí. Un ejemplo de diccionario. ¿Sí? D es la variable. Este igual, léxicamente, es un operador de asignación dentro de la tabla de valores. ¿Sí? La clave vendría a ser esta, mire, por clave valor. Ya tenemos la clave valor. ¿Sí? ¿Cuál es la clave? El 1. ¿Cuál es el valor? Barco, lo mismo acá. Clave, el 2. ¿Cuál es el valor? El avión. ¿Sí? Se cuenta acá también lo mismo. La clave es el 3. El automóvil es el valor. Aquí dice como operador de vínculo. Bueno, eso ya depende pues de la sintaxis del lenguaje de programación. ¿Sí? Lo importante aquí es que se está asignando un valor y a ese valor le está asignando un número. Bueno. Dice, al hablar de estructuras de datos debemos pensar en primera instancia en cómo los datos se representan en la memoria. Y nos hacemos la siguiente pregunta. Nos preguntamos, ¿se trata de estructuras contiguas o enlazadas? Hay 2 tipos de estructuras, las contiguas o las enlazadas. Pero nosotros nos tenemos que preguntar, en este algoritmo que voy a realizar o en el que estoy frente a él, que apenas voy a tocarlo, ¿sí? ¿Manejan estructuras contiguas o enlazadas? A partir de esta pregunta, dice, podemos darnos la idea correcta sobre la base de nuestra estructura y cómo es que los datos se van a almacenar.
Las estructuras contiguamente asignadas, que son las contiguas, están compuestas de bloques de memorias únicos, lo que comúnmente nosotros conocemos como los famosos arrays, las matrices, los heaps, los hash, los tables, ¿sí? Yo creo que les dejé la anterior clasecita sobre la definición, una comparación sobre los diferentes tipos de estructuras que existen en la actualidad. Si ustedes pueden identificar un array, una matriz, un heap, un hash, un table, ¿sí? Como una estructura contigua, es porque ustedes están trabajando con bloques compuestos de memoria, bloques únicos, ¿sí? Un array o un vector tiene su propio bloque. ¿Por qué? Porque tiene su propio índice, su propia capacidad de almacenamiento. La matriz también, la matriz tiene... ¿Listo? Las estructuras enlazadas, dentro de las estructuras enlazadas, ¿cuáles tenemos? Están compuestas de distintos fragmentos. Ojo que ya no es un bloque. Son distintos fragmentos de memoria unidos por pointers, los famosos punteros. ¿Se acuerda que hablábamos de los nodos, sí? De los punteros en las listas enlazadas, ¿sí? Es por eso que dentro de las estructuras enlazadas están las listas, los árboles, y los famosos grafos o los graph, ¿sí? ¿Qué pasaba dentro de un árbol? Tenía una raíz que comenzaba desde la parte de arriba y se iba desglosando nodo por nodo, ¿sí? O sea, ramificaciones para sus hijos, pero esas ramificaciones tenían unos nodos, unos fragmentos. ¿Cómo utilizo yo este árbol? Lo puedo hacer por derecha a izquierda, en orden ascendente, descendente, o también lo puedo hacer por niveles, una solución también por niveles. Entonces, al nivelar yo, al poner niveles a este árbol, ¿sí? Estoy diciendo ya claramente que yo estoy fragmentando esta estructura, fragmentándola, dividiéndola. Y si yo la divido, sigue funcionando tranquilamente. Pero lleguen a dividir un vector, lleguen a dividir una matriz. Complejo, ¿verdad? Muy difícil. Es ahí la diferencia entre estos dos. Contiguamente asignadas son un bloque único de memoria. Y las estructuras enlazadas ya son fragmentos de memorias unidas por los punteros. Si yo quiero irme a ese fragmento de allá, yo simplemente mando a llamar la dirección de memoria. ¿Sí? Y los famosos containers, los contenedores, ¿sí? Son también estructuras que permiten almacenar y recuperar datos en un orden determinado. Ojo aquí, importar su contenido. Manejan diferentes tipos de datos. En estas incluyen los famosos stacks y los queues. ¿Sí? Queues, que son contenedores. ¿Sí? Sé que algunos de ustedes tuvieron que haber, obviamente, realizado el taller que yo les dije, ¿sí? Pero con la clase de hoy lo que estamos haciendo es focalizando las verdaderas ventajas de estos tipos de estructuras. Cualquier dudita que tengan y que presenten, la pueden aclarar en esta tutoría. Bueno, vamos a ver qué es un heap. Los heap están dentro de las estructuras contiguamente asignadas, las contiguas. ¿Qué es un heap? Dentro de la informática, un heap es un montículo, es así como una montañita. Es una estructura de datos del tipo árbol, con información perteneciente a un conjunto ordenado. ¿Sí? También se puede entender como la ordenación de vectores heap o montículo. Por esta razón, dicen los montículos, son útiles para implementar colas de prioridad. Aquí podemos ver un heap. ¿Cuál es la raíz? 6. Primer hijo, 5. ¿Sí? Segundo hijo, 4. De este
De este 5 se desprende el 4, de este 4 se desprende el 2, se desprende el 3, ¿sí? Miren el jerarca aquí, es como un montículo. Físicamente es una montañita, un árbol, ¿sí? ¿Cuáles son los hash tables dentro de las estructuras contiguas? Es una estructura de datos que utiliza la función hash para identificar datos mediante una llave o una clave. Si este dato tiene una llave o una clave, lo vamos a determinar como una función hash. ¿Sí? Esta función va a transformar una llave a un valor índice de un arreglo de elementos. También se lo llama como tabla fragmentada o tabla picadillo. Por eso es hash table, table de tabla. ¿Sí? Va a fragmentar por medio de valores, por medio de índices, los diferentes elementos o información que yo tenga en ese hash table. Miren aquí. ¿Sí? Hash function. ¿Y qué es lo que hago yo? ¿Sí? Dentro de esta tablita, lo que yo empiezo es a fragmentar y cada una tiene su propia llave o clave. ¿Sí? Hash table. Es un queue, es lo que les decía, un queue, que es el contenedor. Las estructuras de tipo container se caracterizan principalmente por la forma particular de recuperación ordenada de datos, ¿sí? Que lo soporta. No me está organizando, obviamente, bueno, sí, me la organiza, me la almacena en un container, ¿sí? Pero más que todo, el queue, ¿sí? Lo utilizamos para la recuperación directa, ordenada de los datos, ¿sí? También famosamente conocidos como los famosos stack. El orden de recuperación depende del orden de inserción. Como yo voy recuperando, voy a insertarlos. Miren el container. ¿Sí? Para poder nosotros trabajar con kernel, que es un motor, ¿sí? Maneja diferentes tres contenedores. Un container que va al Tomcat, el Java y el Debian. El otro container, ¿sí? Que lleva organizada la información está PHP, MySQL y Ubuntu. En el tercer container está el Binary y el Alpine. Todos estos kernel, como ya está organizada esta información, la va a empezar a recuperar de una forma que él quiera. Si él quiere directamente irse a la base de datos de MySQL, pues él sabe dónde ir, a qué contenedor y se va a focalizar. ¿Sí? Si él quiere irse a los datos de Java o bueno, a las bibliotecas de él, tranquilamente se va al primer container, que es el de Java. Bueno, recuperación ordenada de datos que lo soportan. Stack. Son 10 estructuras de tipo pila. Pila es una palabra inglesa que significa pila de cosas o apilamiento y que se emplea en español en ciertos ámbitos para referirse a pila informática o pila geomorfología. Listo, vamos a ver. Nosotros ya lo habíamos visto, ¿sí? Un momento, por favor.
Apilar o desapilar. En inglés, las famosas stack, que ya las vimos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver ahorita, a continuación? Dentro de los algoritmos 2, existe una unidad que se denomina manejo de hileras y de caracteres, ¿sí? Vamos a ver la definición de operaciones, ¿sí? Las funciones que pueden existir dentro de una operación, que es asignar, mirar la longitud, ¿sí? La subhilera, concatenar, mirar en qué posición, los diferentes métodos dentro de una estructura, dentro de un algoritmo, que es insertar, borrar, reemplazar, editar, ¿sí? Esto lo vamos a hacer por medio de las hileras de caracteres. Estos son conceptos que ustedes lo pueden encontrar tranquilamente dentro de su módulo. Ustedes se van a la palabra de vocabulario o diccionario también, ¿sí? Y se van a encontrar con estos conceptos. Conceptos que todo ingeniero de sistemas debemos de tenerlos en claro. Si me dicen que es asignación dentro de la ingeniería de sistemas, consiste en asignarle una variable, una hilera de caracteres. Cojo una variable y le asigno una hilera de caracteres. ¿Sí? No le puedo decir, no, yo le pongo un nombre. No, tengo que ya hablar con el vocabulario que nosotros necesitamos y que manejamos, ¿verdad? Si hablamos de asignaciones, darle una variable, una hilera de caracteres. Si hablamos de longitud, consiste en identificar la cantidad de caracteres de la cual se compone la hilera. Estoy hablando de hilera. Una hilera de caracteres, de letras, de char. Bueno, quiero mirar cuánto es la cantidad de caracteres que tiene esa hilera. La puedo averiguar. Subhilera, parte que se toma de una hilera. Tengo una hilera de caracteres, la subhilera tendría que ser la segunda, tercera, cuarta parte según donde yo quiera ir. Más adelante vamos a ver unos ejemplos y vamos a mirar, a implementar estos conceptos, cómo se asigna, cómo se saca longitud, cómo se saca una subhilera dentro de una hilera. ¿Cómo concatenamos? Concatenar. No es concadenar, concatenar. Viene de la palabra cadena. Consiste en unir una hilera de caracteres a partir de otra hilera. ¿Listo? Queremos sacar la posición. Consiste en determinar a partir de qué posición de la hilera X, de la primera X, se encuentra una hilera Y, si es que se encuentra. ¿Sí? Escoger una hilera X y mirar desde qué posición se encuentra la otra hilera. También podemos averiguarlo. La de insertar dentro de las hileras, dice, este método consiste en insertar una hilera a partir de un carácter y de la otra hilera. Vamos a manejar dos hileras aquí, la hilera X y la hilera Y. Y necesito definir un carácter y para saber desde dónde voy a insertar la siguiente hilera. Bueno, borrar, la palabra lo dice, en este método consiste, a partir de la posición y de la hilera X, voy a borrar J caracteres de la misma hilera. ¿Listo? Y al de reemplazar, en este método consiste que a partir de la posición y de la hilera X, reemplazaremos con J caracteres para una copia de otra hilera Y. ¿Sí? Vamos a reemplazar. Entonces, vamos a hacer ejemplos de asignación, longitud, concatenar, posición, insertar, borrar y también reemplazar. Ojo aquí. Vamos con el primero. Bueno, aquí hay una definición de lo que son las hileras en realidad. Las hileras, dice, es un objeto de datos compuesto, construidos con base en el primitivo char. Todo lo que diga hilera hace referencia a que son procesadores de texto. ¿Sí? Su mayor aparición fue cuando empezaron a aparecer todos estos editores de texto. ¿Sí? TXT, el GET, el PathNode, son procesadores de texto. ¿Y qué mejor procesador de texto que el que Microsoft, verdad? Que Microsoft Word, Excel, todos son procesadores de texto. Todos esos programas se hicieron a punta de las hileras, porque todo es primitivo char. Algunas cosas, ¿verdad? Porque el Excel también maneja, pues, ya sistemas numéricos. Bueno, pero también maneja un primitivo char.
Por ejemplo, dice, nuestro famoso Hola Mundo es una hilera. Se utilizan para manipular texto. Las operaciones posibles son buscar una subhilera, un carácter, pasar a mayúsculas o también pasar a minúsculas. Eso es una hilera. Debemos tener cuidado, dice, al igualar dos objetos hileras, ya que como estos son objetos, van a referenciar al mismo objeto. Ahí son tips como para ir teniendo en cuenta. Por lo tanto, si hacemos un cambio, vamos a hacer el cambio en ambas hileras. Si tengo una hilera que se llama Lorena y otra hilera que se llama Lorena, ¿sí? Serían y se convertirían en el mismo objeto. Y si yo cambio a Lorena, automáticamente a la otra Lorena también le vamos a hacer cambios. ¿Sí? Entonces, sí influye, tener mucho cuidado cuando declaramos dos hileras con el mismo nombre. Porque aquí estamos haciendo, ¿sí? Por objetos. Una referencia, pues, para tener en cuenta para declaraciones. Para hileras constantes, dicen, constantes, se declara simplemente con string hilera, que es igual, entre comillas, a hilera, punto y coma. Si ya queremos hacer una hilera dinámica, ¿sí? Aquí pues es constante, ¿sí? String, hilera igual a hilera. Para una hilera dinámica, lo que tengo que colocar es simplemente esta función. String buffer, hilera, que se ande moviendo por toda la memoria RAM, dinámicamente, y también asignarle la string o cadena hilera, pero que se ande moviendo, que no se quede constante, que no se quede estática. La constante se queda estática, aquí la dinámica no. ¿Sí? Esta es la declaración de las famosas hileras. Operaciones más comunes. Obtener un carácter en cierta posición. Vamos a verlo. Vamos a buscar el tamaño de una hilera, que es el long, ¿sí? Extraer un fragmento de texto desde una hilera, también lo vamos a hacer. Y vamos a comparar lexicográficamente dos hileras. ¿Qué es la lexicografía dentro de la programación? El léxico. Aquí dice claramente. Es conocido principalmente por su ampliación a cadenas de caracteres, por ejemplo, en diccionarios o en la guía telefónica. ¿Qué es lo que pasaba en esa guía telefónica que tiempo atrás, cuando éramos niños, nosotros mirábamos la guía de teléfono? ¿Sí? Organizaba por medio de letras, ¿sí? Comenzaban con las direcciones, con los barrios, y podíamos llegar directamente al teléfono de esta persona. ¿Sí? A punta de apellidos también organizaban por medio ascendentemente, ¿sí? Eso es una comparación lexicográfica. Un diccionario. Es por eso que nosotros decimos, ¿cuál es el léxico dentro de un compilador? ¿Cuál es el léxico dentro de un compilador? ¿Mm? Dependiendo del lenguaje de programación, tienen ellos unas palabras que se llaman permanentes. Son palabras que nosotros no podemos cambiarlas de ese léxico. ¿Cómo qué palabras no podemos cambiar dentro de un algoritmo? Porque conocemos como el famoso for, el while, ¿sí? El void main. Todas esas palabras son permanentes. Nadie me las puede quitar. No es como los tokens. Los tokens yo los puedo cambiar el nombre que yo quiera, los puedo colocar en el mismo identificador sin ningún inconveniente. Las palabras permanentes hacen parte de la compilación léxica de cada programa. ¿Listo? Operaciones más comunes. Eliminar espacios al inicio y al final, también lo vamos a hacer. Cambiar de hilera a mayúsculas a minúsculas, también se puede. Búsqueda de una subhilera, es buscar dentro de una hilera otra más pequeña. Unir o quebrar hileras. Ver si la hilera inicia o termina con un valor específico. Estas son las operaciones más comunes que se deben de presentar dentro de una hilera. Definamos, dice, una clase hilera con sus operaciones. Aquí está, para que la analicen. He creado una clase hilera, que esta sea pública.
un entero longitud, una función. Miren, aquí está creando en la instrucción hilera, subhilera, entero i, entero j. Significa que dentro de esa hilera voy a manejar dos índices, i y j, hilera concat, que sería ya la concatenada, ¿sí? S, voy a insertar, voy a inserte hileras entero j con este índice de acá, void borre, que es otra función, ¿sí? Del entero i que maneje este subíndice, y también con el entero j. Void replace, que es reemplazar, que quiero reemplazar, es la manera como nosotros queremos reemplazar, y la posición hilera s. Fin de la clase, clase hilera. Dice, por ejemplo, dice, si S, T, U y B son variables tipo hilera, podemos tener las siguientes instrucciones. Ahí está. S, T, U, B. S es igual a una cadena de ABC. T es igual a D, E, F punto. U, T y B, comillas dobles. ¿Listo? Dice, en el primer ejemplo, la variable S contendrá la hilera ABC, perdón. En el segundo ejemplo, la variable contendrá la hilera DEF. En el tercer ejemplo, la variable U contendrá la hilera DEF. ¿Por qué? Porque U es igual a T y T es igual a DEF. Entonces, U es igual a T. En el cuarto ejemplo, que es B, la variable B contendrá la hilera vacía. Al poner comillas dobles en una hilera significa que es vacía. ¿Listo? Es de esa manera como funciona. Sencillo. ¿Cómo queremos asignar? ¿Cómo queremos borrar? Entero I, entero J y el nombre de la hilera. Y así sucesivamente. Más adelante vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver la función longitud. ¿Cuál es la forma general dentro de las hileras? Longitud S se llama la hilera. La hilera se llama S. Dice, esta función retorna el número de caracteres que tiene la hilera S. Por ejemplo, si S es igual a la palabra entre comillas dobles mazamorra y ejecutamos la instrucción, ¿qué nos va a salir? N es igual a ese punto de longitud, que es igual a cada carácter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nosotros colocamos esa longitud así. N es igual a ese punto longitud, ¿sí? Me va a decir cuántos caracteres tiene mi hilera. ¿Listo? Para que la tengan en cuenta y le tomen una fotico ahí en sus apuntes, porque estas funciones sí van a salir en el examen final, ¿sí? Si yo quiero sacar la longitud, ¿cuál es la forma general? Longitud, entre paréntesis, el nombre de la hilera. No siempre va a ser ese. Yo puedo colocar longitud Lorena, ¿sí? Longitud Pablo, longitud Mesa, longitud Comida, que es igual a mazamorra. ¿Nos han dado cuenta que todo es carácter? Porque estamos hablando, ¿sí? De editores de texto. ¿Listo? ¿Todo ok hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno. Sigamos con la siguiente función. Ya sabemos cuál es la función longitud. Vámonos con la siguiente función, que es función subhilera. De una hilera sacamos otra. ¿Cuál es la función general? ¿Cuál es la forma general? Es esta que ven acá arriba. T es igual a ese punto subhilera, subíndice y coma J, que son los que me van a manejar para poder tener manejo y administración de mi subhilera. ¿Con qué? Con estas limitaciones y restricciones. Si uno es menor o igual que I y menor o igual que I más J, que sea menor que 1.
Todo eso tiene que ser menor o igual que n. Si ustedes ponen a analizar esta instrucción, se van a dar cuenta que la subhilera va a recorrer con la I y con la J toda la hilera general, que es S. Siendo n, esta n, la longitud de la hilera general, la hilera mayor se podría decir. Esta función a partir de la posición I de la hilera S extrae J caracteres creando una nueva hilera y dejando intacta la hilera original S. ¿Sí entendieron esta partecita de aquí? ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Ellos utilizan esta función de subhilera, que la I va a extraer J caracteres y lo saca de esa hilera mayor, va a crear otra hilera que se llama subhilera. Pero ojo ahí, porque la S, la hilera general, la original, va a quedar completamente intacta. No se la va a modificar. Vamos a sacar de la cadena mayor otra cadena más pequeñita que se llama subhilera. ¿Con quién? Con la ayuda de la posición I y con la ayuda de la posición J caracteres. Dice, por ejemplo, vamos al ejemplo. Si tenemos S, la hilera que se llama S, que es igual a, continuemos con mazamorra, y ejecutamos la instrucción de subhilera que se encuentra en la parte de arriba, ¿qué nos arrojaría? ¿Qué nos arrojaría? ¿Sí? T es igual a S punto subhilera 4,5. Pongámosla así. ¿Qué significa ese 4,5? Porque, ojo, que aquí, este 4 es la I y este 5 es la J. Mírenla acá. Esta es la forma general. ¿Sí? Si yo le digo al algoritmo que me coloque T es igual a ese punto entre los índices 4,5, me va a arrojar la siguiente palabra. Ese es el resultado. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo hizo? ¿Por qué sale amor? Amor, R. Por esto. Si nosotros contamos primer carácter, segundo carácter, tercer carácter, 4 caracteres, le decimos, señor S hilera general, ubique por favor una subhilera que comience en el carácter 4 y que finalice en el carácter 5. Y me la saca por favor y me crea una subhilera. Eso es lo que hace. ¿Sí entendieron? Se posiciona por eso en la cuarta posición que comienza la A. ¿Hasta dónde quiere? Hasta la quinta. Entonces comienza 1, 2, 3, 4 y quinto. No comienza desde acá, porque ojo que ya la inicializamos aquí en 4, aquí en la A. ¿Sí? Inicializa desde 4, pero ¿a dónde termina? Hasta el 5. Entonces 1, 2, 3, 4 y quinto. ¿Cuál es la subhilera que creamos? Amor, R. Amor. ¿Listo? ¿Sí entendieron ese ejemplo, chicos? ¿Todo en orden? Profe, a ver, lo que entendí ahí es que I sería el carácter o el índice donde inicia. Inicio. Y Sí. J serían los caracteres que cuenta a partir de ese inicio. ¿Hasta dónde? Claro, claro, ¿Hasta porque dónde quieres tú coger esa subhilera de la hilera general? ¿Sí? Si hubieran colocado, pues yo no diría de pronto a hasta ver, dónde, pues yo no diría hasta dónde porque 4. se puede confundir con 4 y 5 y en este caso podría ser solamente que me agarrara dos índices, AM. Sería más bien, pues así lo entiendo yo, ¿no? A partir de la I, Sí, que es el dime. carácter 4, Ajá. cuénteme 5 caracteres más. No. ¿Hasta dónde tú quieres sacar la subhilera? Si yo coloco Es que, o sea, 4,6, bueno, no sé ¿hasta los dónde demás compañeros, ¿no? Pero llegaría? es que si usted me dice hasta dónde, Ah,
yo entiendo que 4, que es A, hasta M, que es 5. Ujú. Sí, Eso es lo por que eso, yo hasta. entiendo. O sea, si usted me dice hasta dónde. Sí, ¿hasta dónde tú quieres sacar la subhilera? Porque recuerda que estamos en una función de subhilera. Entonces, tú eres el único que puede dar la orden. Yo quiero que inicie desde 4 hasta el carácter que yo quiero. ¿Sí? Porque si yo le coloco 4,3, comenzaría desde 4, ¿sí? ¿Hasta dónde quiero llegar? 1, 2, 3. ¿Cuál es la subhilera que voy a sacar? La palabra amo. Amo, claro, o sea, o sea, 3 Amo. caracteres más. Exactamente. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro el resto de los compañeros, chicos? Es mirar el inicio, que es la I, ¿sí? Y la J, que es la encargada de cerrarme la subhilera. ¿Listo? Bueno, vamos a ver por acá. Disculpe, ingeniera. ¿Qué funciona? ¿Aló? Dígame. Ingeniera, disculpe, en la anterior brasilera y en todas los ejemplos que ha colocado, estamos contando desde 1, ¿eh? Y el índice de programación empieza desde 0, entonces ahí estoy un poquito confundido. Caramba, no te entendí muy bien, no te entendimos bien. En un array siempre se manejan los índices desde la posición 0, ¿cierto? Ujú. Sí, recuerda que no estamos en un array. No Exacto. estamos en un array. Entonces aquí lo Sí, estamos ¿en qué es? En hileras. Es una estructura muy diferente. El array maneja tipo de datos enteros, float, string, bueno, char, infinidad de documentos. Mi pregunta es acá se inicia a contar desde 1, ¿cierto? Desde 1, esa no me acuerdo. Desde 1, Sí. desde la posición 1 y la posición 1. Ya, listo, gracias. Ajá. Vale, no es un vector. Un editor de texto como TXT, bueno, todos los que conocemos, ¿sí? No son vectores. Una palabra, cuando quiero yo colocar la S, no comienza desde la posición 0, porque no es un vector, ¿verdad? Vamos a manejar esta conjugación, palabras, caracteres. Bueno, función concatenar. ¿Cómo funciona la concatenada aquí dentro de las hileras? Forma general, U es igual a S.concat, ¿sí? Entre paréntesis T. Vamos a ver qué es eso. Esta función crea una copia de la hilera S, concatenar, crea una copia de la hilera S, que es la general, y a continuación agrega una copia de la hilera T. O sea, tenemos dos cadenas, ¿verdad? Perdón, dos hileras. Una que se llama S y otra que se llama T. Las hileras S y T van a permanecer intactas. Lo único que yo voy a hacer es unirlas, pero creando una copia. Bueno, ¿cómo lo hacen? Dice, por ejemplo, si S es igual, la hilera S es igual a nacio, ¿sí? Y la segunda hilera es igual a nal, ¿sí? Y ejecutamos la instrucción. ¿Cómo sería la función concatenar? U es igual a S.concat T. ¿Cómo quedaría? Si yo coloco esa función, quedaría la palabra nacional. Ten en cuenta que la variable U, ¿sí? Ya asocia a las dos hileras, arrojándome un resultado, ¿sí? Aquí no hay pierde, aquí lo único que hizo fue unir, concatenar dos hileras. ¿Listo? Esta es la más fácil. Método insertar. Vamos a ver cómo insertamos una hilera. Forma general. Ese punto inserte, entre paréntesis T con un subíndice I, una variable. Dice, este método inserta la hilera T a partir del carácter de la posición I de la hilera S.
Este subíndice me va a mostrar la posición de la hilera S. Bueno, vamos a insertar nomás, no nos compliquemos. Por ejemplo, dice, si tenemos S que es igual a NaN, la primera hilera, y la segunda hilera que es T igual a Siona, y ejecutamos la instrucción, si queremos insertar, ¿qué queremos hacer? ¿Qué vamos a salir? Por ejemplo, ¿qué le pedimos al algoritmo? Ese punto inserte T, 3. Estamos colocando la posición del carácter, ¿sí? La hilera S queda valiendo nacional. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué insertó? ¿Cómo insertó ese NaL ahí? Analícenlo. Desde la posición 3 empezó a insertar. ¿Sí? ¿Lo entendieron ahí? Nacional. Se en cuenta que tenemos aquí. ¿Aló? ¿Alguien va a hablar? Básicamente es cuando nos da la posición 3, empiezas desde Siona. Y el último carácter Desde Siona, ajá. de L, de NaL, la L pasaría a la última posición. Exactamente. Pasó a la última posición. ¿Listo? Eso es insertar. ¿Dónde queremos insertar esa letra? ¿Sí? Esa es la forma general de inserte. Siempre las funciones insertar, borrar, siempre van a ir sujetas de una variable de posición. De una variable de posición. Bueno, y aquí es donde yo quiero, que desde dónde quiero empezar, a dónde voy a insertar, desde dónde voy a borrar, desde dónde voy a copiar, ¿sí? Es por eso lo importante de su índice de posición y dentro de una hilera. ¿Listo? Método borrar. Vámonos con el método borrar. Ese punto borre I, J. O sea, este método a partir de la posición I de la hilera S Profe, borra J caracteres. Inge, qué pena. ¿Puede poner un ¿Sí? segundito la diapositiva anterior, por favor? Claro. Ya, espérame, a ver. Listo, Inge, gracias. Okay. ¿Qué vamos a hacer? A partir de esta función, a partir de la I, posición I de la hilera S, borrará J caracteres. Por ejemplo, si S es igual a amotinar y ejecutamos la instrucción, ¿cómo nos quedaría? Vemos esto. Ese punto borre 4,4. 4I y 4J, al igual que lo anterior. S queda valiendo con la palabra amor. ¿Por qué? Porque ubíquese en la posición 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y borre hasta la posición 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Vamos a verlo más grande, que lo tenga más grande. Eso. Perfecto. Inicio desde el 4. 1, 2, 3, 4. Y bórreme hasta, ¿dónde? Hasta el 4, comenzando desde aquí. 1, 2, 3 y 4. Me queda la R. Por eso me queda A-M-O-R. Amor. ¿Sí? Siempre recuerden que cuando hay dos valores aquí, significa que es I y J. ¿Dónde inicio? Y hasta dónde yo quiero que me borre, hasta dónde quiero que me edite, hasta dónde quiero que me copie. ¿Sí? Etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Entendieron ese? Dejo para que lo analicen un poquito.
método borrar. Borrar. Vámonos con el método reemplazar. Para aquí, una hilera. Reemplazo una hilera por otra. ¿Listo? Forma general, ese punto replace, otra vez maneja, mire, subíndices, y J, y la T que es la otra hilera, que vamos a reemplazarla. Dice, este método a partir de la posición I de la hilera S, reemplazará J caracteres por una copia de la hilera T. Por ejemplo, dice, si la hilera S es igual a B, C, D, F, y la hilera T es igual a X, Y, Z, y ejecutamos la instrucción, esta siguiente instrucción, ¿cómo nos quedaría? Ese punto replace 3,2, T. ¿Cómo creen ustedes que queda? Traten de hacerlo. Traten de hacerlo. ¿Cómo les quedaría? ¿Qué palabra les quedaría? 3 en I, 2 en J y lo reemplaza. Sería AB, X, Y, Z, F. AB. AB, Y, Z, F. X, Y, Z, AB, Y, F. Z. Ajá. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta diferente a la del compañero? ¿Alguien más tiene alguna otra? ¿Están ahí? Profe. Se fue la profe. ¿Qué dice la profe que se le ha ido la luz? Dice que se le fue la luz. Ajá, La profe está más de malas, parce, en estas clases. claro, libre, De mal a nosotros, tenemos que recuperar. claro. No, hermano, ¿se cree que vamos a recuperar? No. ¿Cuántas vamos perdiendo clase ya? Dijo, Ya son 3. en los 9 semestres que he estado en esta universidad, dijo, nunca hemos recuperado una clase. Grave. Hasta donde se avanzó, viejo. Grave, sí. Lamento decirles eso, pero así ha sido siempre. Tenemos que recuperarlo, mijo, los 3 días de Semana Santa, mijo. Así es que prepárese para no viajar, para estarse quieto en la casa. Y seguimos con la profe 3 días. ¿Qué te digo? Y el otro lunes ya es festivo, pues. Y de ahí ya sigue Semana Festivo de Santa. Semana Santa. O sea, aquí acabamos ya. Ya estoy acabo esta. Debemos, tenemos que recuperar 3 clases. El lunes festivo, miércoles santo, jueves santo, y se acabó. Llevados. La profesora está preocupada,
Esto creo que va para largo. Muchachos, pues esto parece que ya va para largo. Entonces, ¿qué se hace? Pues yo creo que figuró permanecer conectados y igual pues aquí estamos. Si ella vuelve a entrar, que nos vea que estamos conectados. Igual aprovechemos para cenar o algo. Claro, eso toca aprovechar. Algo productivo.
Creo que esto se acabó aquí ya. Entonces, ¿qué esperamos o qué hacemos? Porque creo que esto de aquí va para largo. En WhatsApp no dice nada tampoco. No, ¿qué será entonces?
Bueno, jóvenes, que estén muy bien. Hasta luego, los que quedan. Hasta luego, compañeros. Yo ya me salgo ya. Sí, hasta luego, compañeros. Yo también. Que estén muy bien, compañeros. Nos vemos. Hasta luego. Listo, señores, que descansen. Es igual para todos.